¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Hoy Rafael Coronel, el artista, el pintor, el coleccionista, el zacatecano universal que nos dejó un enorme legado y con el que tuve la fortuna de conversar hace algunos años en su casa de Cuernavaca. Esta noche, a propósito de su reciente y sensible partida, les comparto algo de mi entrevista con él, a manera de homenaje y como un recuerdo a este enorme creador mexicano. Nacido en Zacatecas en 1931, Rafael Coronel es considerado como uno de los realizadores fundamentales de la plástica mexicana, en la que destacan sus célebres cuadros hiperrealistas en los que explora las emociones más profundas del ser humano. Su trabajo lo expuso en las principales salas del país, como la Galería de Arte Mexicano, el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y algunos de los espacios más exigentes del mundo. Durante muchos años se dio a la tarea también de coleccionar máscaras, así como piezas coloniales, dibujos y muebles, creando en Zacatecas el museo que lleva su nombre y en el que heredó al pueblo de México una de las colecciones de máscaras más grandes jamás vista, ligada al mundo fantástico de las fiestas mexicanas. Esta es, pues, mi entrevista con él, a manera de homenaje, con el siempre presente e inmenso maestro Rafael Coronel, un mexicano de excepción. Entrar al mundo de Rafael Coronel es descubrir el arte a raudales y a raudales también a un ser humano extraordinario, con afanes y pasiones de un hombre fuera de serie, que sobre todo se distingue por su existencia genuina. Aquí no hay máscaras falsas, aquí todas las máscaras tienen raíces prehispánicas, toditititas, y cuando llegaron los españoles pues ya les dieron su personalidad cuando trajeron la religión católica y ya empezaron a hacer en los atrios de las iglesias lo que se llaman las pastorelas con todos los santos, Cristo, la Virgen. ¿En qué momento le surge a usted este afán, si me permite, casi enfermizo de coleccionar máscaras? Sí, es grave el asunto. Rafael Coronel es uno de los artistas mejor cotizados en el mercado del arte. Cuenta con una enorme demanda por parte de los connoisseurs del art, o sea, los marchands, los que compran y venden. A través de su vida, ha transitado por diversas etapas de creatividad, de las cuales ha dejado prueba en su historia pictórica, aunque nunca se ha alejado del figurativismo, excepto por algún instante. Pintor de soledades y de imposibilitados, se distingue por su voz propia, que le ha valido reconocimientos en México y en el extranjero. Ha montado exposiciones en España, lo mismo que en Japón, Chile, Italia, Austria, Bélgica y en las más diversas ciudades de los Estados Unidos. Nacido en Zacatecas en 1931, hoy está considerado hijo predilecto de su tierra natal, donde se halla un museo que lleva su nombre y alberga sus colecciones particulares. Yo le agradezco mucho la confianza por dejarnos entrar aquí, en más de un sentido. Estoy muy agradecido que hayas venido hasta acá, hombre. Muchas gracias. Maestro Coronel, este espacio es suficiente para el artista, para el hombre, por más grande, por más significativo que sea. ¿Cómo se siente actualmente en su vida? Dicen que todos los seres humanos vamos pasando ciclos y ciertos momentos. ¿Cómo se siente ahora, después de tantos reconocimientos y después de este quehacer? Y muy joven todavía, yo lo veo muy bien. Pues me siento igual que como empecé, un ignorante en todo lo que es cuestión pictórica. Las artes plásticas, como tú sabes, empezaron con el hombre. Y después de tanto tiempo que ha pasado, uno cree que descubre en un rasgo o en una pincelada violenta el rostro de la vida, y no es cierto. Todo lo que queremos hacer ya está hecho. En todo lo que encontramos son veredas intermedias por donde buscar otra clase de la expresión humana para dar cabida
a las inquietudes que tú traes. Pero no me digas, no es un exceso de, o una falsa modestia, no se vaya a enojar el que me diga que sigue ignorante de los asuntos del mundo del arte. Ignorante en qué sentido un hombre que ha dominado la técnica y que ha logrado conjugar este dominio con una sensibilidad exquisita que, por ejemplo, siempre lo hacen uno pensar, entre otras tantas cosas, o le plantean preguntas tan diversas como el de ¿qué esperan que ocurra rostros así como los que estamos viendo? Tú sabes que ser pintor o hacer cualquier otra clase de artista es llevar una lápida encima, pues nunca te la puedes quitar. Es instintivo el que quieras pintar o el que quieras hablar o el que quieras actuar. Entonces, cuando tú quieres expresarte, te das cuenta que muchos artistas que te antecedieron han tenido el mismo idioma. Entonces tienes que buscar, por ejemplo, si te acercas un poco, digamos, a Clemente Orozco, tienes que buscar de lo malo que hicieron, no de lo bueno, porque de lo bueno que hizo el Orozco, toda su obra buena ya está resuelta. En cambio, todos los pintores tenemos obras malas que a veces desechamos porque no creemos que tengan ninguna validez. Entonces nosotros los pintores, cuando vamos a un museo, que digamos en Europa, y vemos Tiziano o Tintoretto, buscamos de algunas fallas que han tenido en algunos rincones de algún cuadro para poder entender cuál es el lugar que no pudieron ellos emigrar, que no pudieron tocar. Y precisamente ahí nos agarramos los pintores, estoy hablando desde el punto de vista de los figurativos, que nos agarramos de ahí para tratar de resolver algunos espacios que no están resueltos. Mi pintura tiene influencia de 2 o 3 pintores o tenemos coincidencias, pero desde luego tiene una innovación que es importante y que habla de América Latina. Eso es lo único que nos da a los pintores latinoamericanos, que tenemos un lenguaje totalmente diferente al que tienen los europeos, aunque usemos los mismos elementos, por ejemplo el claroscuro, o los mismos espacios, como los que usaba Zurbarán, que decía que la pintura es espacio. Pero desde luego no tenía razón, porque el espacio siempre tiene que estar ocupado por alguien o por algo, no es para que tenga equilibrio pictórico o estético. ¿Con qué ojos ve usted, por ejemplo, el arte? ¿Con qué ojos ve la obra? Primero de los demás, dígame. Yo cuando voy a un museo y empiezo a ver la gran pintura que hay, no solamente a los museos, inclusive a las escuelas, los jóvenes pintores, a mí me da pavor porque estoy dándome cuenta de que la evolución ahora es mucho más rápida porque hay mucho más pintores que antes. Entonces ahora nace una escuela y a los 8 días desaparece, nace otra y a los 15 días desaparece. Entonces lo importante de dejarse de influencias de esa clase es seguir pintando lo que tú crees, es decir, arriesgar la vida en lo que tú crees que vale la pena pintar y pintar lo que puedes, no lo que quieres, porque ningún pintor pinta lo que quiere, sino nada más lo que puede. Entonces el problema está en que cuando tú ves esta gran cantidad de pintores que existen alrededor tuyo, te da miedo y te metes a tu estudio a pintar, ¿así lo ves? ¿No ha rehuido Coronel en años recientes este contacto con lo que se podría llamar la mercadotecnia del arte o la publicidad del arte? Me da la impresión de que ha habido una introspección en años recientes, pero no sé, es mi punto de vista nada más. Muy intensa, por cierto. Tiene absolutamente razón. Yo vine a Cuernavaca para ya no ver tanta gente, porque como usted sabe, yo vivía en San Ángel, allí enfrente del restaurante San Angelín. Y mire, yo veniéndolo a molestar, yo quería huir de la gente. Vivía enfrente del restaurante San Angelín, en lo que es ahora el Museo Diego Rivera. Ahí yo viví 15 años cuando estuve casado con su hija. Entonces, cuando toda la gente iba y visitaba el restaurante San Angelín, se iban a tomar el café a la casa, ahí pues nomás cruzaban la calle. Y entonces pues ya estábamos llenos de gente ahí, entonces yo cerré allá. Promoví que hiciera el museo, porque ese museo se hizo por promoción mía, y me vine a vivir a Cuernavaca. Y estoy muy feliz porque vivo aquí adentro nada más trabajando. Yo trabajo de las 9 de la mañana hasta que se ve un poco la luz y me salgo por ahí a pueblear. ¿De qué más se hartó, además de la gente? ¿Del éxito? ¿Del dinero? ¿De vender sus obras? Sí, lo que pasa es que sigo vendiendo igual que antes. Yo no tengo ni un cuadro acabado casi nunca, porque cuadro que se acaba, cuadro que se llevan. Pero el hartazgo es precisamente de que te van quitando el tiempo poco a poco y no te das cuenta.
Y no te dejan trabajar como tú quisieras. Sabes que estás un poco, digamos, con la palabra romántica de la inspiración, o que te está saliendo bien un cuadro, y llegan personas y se sientan enfrente de ti, se ponen a hablar, ya te distraen y ya le pierdes interés a la pintura. No es, es imposible para algunos pintores que tengamos que pintar con gente enfrente. Algunos otros lo podían hacer, como Rivera o como Siqueiros, que todos ya estaban llenos de gente pintando, ¿no? Mientras ellos exclamaban las bondades de sus creencias políticas. Pero hay algunos pintores que no nos gusta pintar solos, y cuando estamos solos estamos en la gloria, y te olvidas de todo lo que pasa a tu alrededor, incluyendo la pintura, y nada más dejas manejar. ¿Cómo incluyendo la pintura? Te olvidas totalmente. Cuando pintas, te olvidas de pintar. Es un movimiento intuitivo. Muchas veces tú empiezas a pintando una cabra y te sale una mujer. No tiene ninguna relación, pero te sale. Es decir, que cuando estás pintando, ¿ves? Te está llevando el color, nada más, te está llevando el espacio que no dejaste, que dejaste sin tocar. Son movimientos que haces instintivamente. Yo cuando pinto me olvido de que existe Goya o de que existe cualquier otro pintor, y me pongo a pintar no con alegría, más bien un poco como quejándome de que siempre tienes que estar pintando para poder vivir. ¿Y al final? ¿Vale la pena? ¿Hay qué? Cuando tú pintas, una satisfacción, un orgasmo estético, intelectual, ¿hay qué? No sé. Queda uno más deprimido cuando empezaste el cuadro. Es que a mí particularmente, cuando termino un cuadro, ya no me importa si va a un museo, si se va a la basura, o si lo queman, o si lo patean, ya no me interesa nada. A mí lo que me interesó fue pintarlo. Después de pintar el cuadro ya no me interesa para nada. Y es que es como un pecado venial pintar un cuadro y tenerlo enfrente. Yo en mi casa, si tú vas y la vas a ver, la estás viendo, no hay un cuadro mío, nada más en el estudio, eso porque está en el proceso, pero yo no tengo un cuadro colgado en mi casa. ¿No se gusta? Yo creo que soy un pintor muy, muy malo. No, eso ya, no se lo puedo creer. Siempre lo he dicho, porque yo siempre me voy hacia el fondo de las cosas y pienso lo que se podría hacer, ¿ves? Y me reprocho que no lo hago. Y he tratado de hacerlo. ¿No se acaba nunca? ¿Siempre querría hacer más por el cuadro, o llega un momento en que el cuadro le dice que ya no? Cuando tú sientes que el cuadro ya no da más de sí en espacio y forma, lo tienes que soltar. Si tú le metes un elemento más, rompes la magia de lo barroco o la magia de lo plateresco. Le agradezco mucho, de verdad, al artista que hemos admirado y reconocido y llevado muy dentro siempre, y al hombre que acabamos de conocer en nuestro segundo encuentro. Yo le agradezco mucho que sea así de intenso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Coronel. Hasta siempre, maestro Coronel. Y así llegamos al final. Como cada semana, les agradezco su participación y compañía, pero sobre todo y muy especialmente su confianza en este espacio. Nos vemos la próxima en otro Reporte 40. Hasta entonces, hasta siempre.